Podcast Marca. Es verdad que la temporada acaba y en estos meses de valle hay muchas veces en las que tenemos que andar rascando para encontrar contenido ciclista. Los recorridos de las grandes del año siguiente. En materia de fichajes es verdad que habitualmente queda poca tela por cortar porque los grandes movimientos ya se vienen realizando desde verano o incluso desde antes, aunque hasta el mes de agosto no puedan ver la luz de manera oficial, pero también es la cruda realidad que el ciclismo se ha visto sacudido, especialmente el ciclismo español, por el caso Ogier Lazcano en las últimas semanas. Este hecho hace que, ahora sí, por desgracia, tengamos un tema importante del que hablar. A tumba abierta, como siempre, Baby Cool, hay que tratar la situación de uno de los corredores que a gran parte de la afición más le ilusionaban en los últimos años, que dio el gran salto al Red Bull Bora esta temporada, que desde el principio ya notamos que la cosa no funcionaba, que rápidamente los resultados empezaron a decepcionar, que la duda surgía cuando a mitad de temporada, bueno, antes incluso, dejaba de correr, y las sospechas empezaron a florecer en torno a la Vuelta Ciclista España, final de la Vuelta Ciclista España, cuando ya mucha gente se preguntaba qué demonios pasa con Ogier Lazcano. La realidad, pasaporte biológico, o mejor dicho, valores anómalos en el pasaporte biológico, despedido del conjunto Red Bull Bora y enfrentándose a una posible sanción que puede alcanzar los 4 años. Vaya panorama, Nacho Lavarga. Pues sí, la verdad que es una noticia muy triste precisamente por lo que dices, ¿no? Porque Ogier Lazcano era uno de los grandes nombres del ciclismo español, apuntaba a muchas maneras, además era un corredor con un perfil muy diferente, ¿no?, al habitual en el ciclismo patrio, estaba en un equipazo como Red Bull con un contrato que ronda el millón de euros, que es una auténtica barbaridad, que había hecho buenos resultados en el pasado, que había sido campeón de España, que había ganado la clásica de París Interior, que había hecho buenas clásicas, bueno, un corredor súper completo, ¿no?, que incluso se había defendido en la montaña en Dauphiné y que, bueno, que como tú bien has contado, pues a partir de que deja de competir, pues empiezan a crecer las sospechas. Le preguntábamos a su director Pachivila de la Vuelta a España, nos decía que no podía hablar, que era una cosa del equipo, al principio parecía que era un tema de salud o de enfermedad y finalmente, pues mira, hemos conocido esto, ¿no?, que la UCI le ha sancionado por anomalías inexplicables y ahora vamos a ver, porque es cierto que hay algunos casos, un par de ellos como Ibai Salas y Roman Kreuziger que se salvaron porque lograron justificar sus problemas, pero bueno, lo contábamos otro día, ¿no? Está defendido por Fabio Pavone, el abogado italiano, y vamos a ver si logra salir de esa, que es complicado, ¿no? Porque si ya desde abril, desde antes del verano, que él ya sabía un poco la situación, que fueron vampiros a su domicilio a requisarle los teléfonos móviles, que no encontraron nada ahí, por cierto, porque si no sí que hubiese sido quizá otro tipo de sanción, pero bueno, no ha logrado demostrarlo hasta ahora, pues se parece una situación complicada. Y luego también los comportamientos de la Red Bull y Movistar, su antiguo equipo, donde protagonizó esos 3 resultados adversos en el 22, 23, 24, digamos que se han echado a un lado, han justificado pues que no tiene nada que ver en esta situación, también lo hace todo un poquito más complicado. Veremos qué dice la UCI. Vamos a ver si Ogier, que ya manifestó el pasado fin de semana, ¿no?, que es inocente, que va a ir hasta el final, vamos a ver cómo se defiende y cómo queda esto, pero como tú dices, todo hace indicar que entre 2 y 4 años, más 4 que 2, y esto además desde ahora, o sea que no es que sea retroactivo, ¿no?, aunque sí que le puedan quitar las victorias de esos años, que por cierto la del Campeonato de España iría a parar a las manos de Juan Ayuso, pero lo que decimos es que es una situación complicada y además se unen a otros 2 casos que hemos conocido en un plazo de una semana. Otro es el de Vinicius Rangel, diferente, que fue por no presentarse a 3
localizaciones, que lo achaca un problema de idioma, y luego también el de Carvalho, ¿no? El corredor portugués, que ese no sorprende tanto porque, por desgracia, en el ciclismo portugués suele haber más casos. Digamos que es otra dimensión de ciclismo. Es otra dimensión de ciclismo, sí. Un universo paralelo, podríamos decir. ¿Qué sucede con el caso de Ogier Lazcano? Lo más preocupante, hablabas de Red Bull Bora y de Movistar. Para mí aquí la patata caliente, y donde deben apuntar los focos, es a Movistar Team. Es decir, los resultados anómalos o los valores anómalos, digamos, de Ogier Lazcano datan de 2022, 2023 y 2024. Esas 3 temporadas el corredor era totalmente ajeno al equipo en el que milita ahora, a Red Bull Bora. El que le pagaba el sueldo era el equipo Movistar. Sé que Movistar ha emitido ese comunicado en el que explican que todos los controles internos y los controles antidopaje que tuvo que pasar como corredor en activo dieron negativo, pero es que evidentemente la base o la naturaleza del pasaporte biológico es el buscar más allá de eso, es decir, algo que evidentemente se mide, entre comillas, para no pitar, ¿no? O no ser detectado en un control antidopaje, y que aún así, a través de tus valores sanguíneos, digamos, evidencia que esto no se ha conseguido o no se ha registrado de una manera natural, que ha habido, pues eso, otra trampa, de alguna forma, ya sea, una sustancia, una práctica dopante, una transfusión, o sea, de diferentes maneras en las que hemos conocido muchas veces en el caso del ciclismo en particular, a través de la cual has llegado a conseguir, pues eso, un rendimiento diferente y un valor anómalo en tus valores sanguíneos. Como digo, a ver, aquí al final el que tiene más patata caliente es Movistar, no Red Bull. Tú tienes que justificar o dejar claro que el corredor todo esto lo ha hecho de una manera externa al equipo. Y entiendo que ahí también el que tiene que dar su opinión es Ogier Lazcano, de dónde viene todo esto, y solo trabajaba con Movistar o trabajaba con algún otro médico, porque entiendo que la clave de donde se desmarca Movistar es ahí. Oye, este tío trabajaría con otro médico y nosotros no lo detectamos ni lo vimos en los controles internos. Ahí está la defensa de Movistar. Ahora hay que ver dónde está la defensa de Ogier Lazcano. Sí, Movistar no lo tiene tan difícil, porque por eso. Al final es un tema de pasaporte biológico al que no tienes tú los datos que tenía Movistar no hacían presagiar esto. Yo creo también al equipo Red Bull, por ejemplo, porque tú no vas a fichar a un corredor con los datos que se analiza del Team Peaks y demás, no creo que te arriesgues a fichar a alguien que te puede dar un problema, como por ejemplo el propio Carvalho, ¿no? Que también tenía valores anómalos. Estamos hablando de otro corredor, pero digo que no creo que nadie se arriesgue así de una manera tan rotunda. Entonces, bueno, yo creo que tal y como está montado ahora es Lazcano y su equipo el que tienen que defenderse. Otra cosa es que en esa defensa lógicamente implique a otros equipos, a otros médicos. Por ejemplo, Carlos Arribas, no recordaba en el país, pues que ahí estaba Piepoli también, que ha trabajado con Ogier Lazcano dentro de Movistar, y que Piepoli ya sabemos que en el pasado tuvo problemas con el dopaje. Pero vamos, yo creo que el problema de verdad no creo que sea para Movistar, sino para el corredor. Otra cosa es que luego te salpique de alguna manera. No, el marrón gordo lo tiene Ogier Lazcano. Ahora hay que ver. No, porque por ejemplo, si hubiesen sí que coincidido esos, dos casos de dopaje, como podría haber sido el de Vinicius y el de Ogier, que podría haber coincidido, ahí sí que Movistar ya sí que pero no es un positivo. No es un positivo ninguno de los dos, y luego el de Vinicius es una otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí Movistar no le va a afectar nada más allá de lo que te puede afectar la posible reputación, ¿no? Es una cosa de Ogier que yo creo que también lo va a tener complicado defenderse, porque claro, tienes que demostrar cómo se han producido esos valores adversos. Y ya está, creo que esto va a acabar en una sanción, y que otra cosa es ya que vuelva o no. Por edad sí que puede volver, ¿no? Tampoco es tan veterano Ogier Lazcano como ocurría, por ejemplo, también en el caso de Superman López, pero que él dice que quiere volver. Ogier tiene ayúdame, José, ¿cuántos años? ¿El que quiere mirar? Sí, no, tiene 25 años. La edad. Por eso, tío, 4 más serían 29. O sea, que por edad podría regresar. Otra cosa que ya son las condiciones. 4 años sin competir. O sea, estamos hablando del Lazcano que conocemos, es el fin deportivo. Por supuesto. Entonces, yo creo que es un papelón. Y sobre todo eso, 3 casos así llamativos de alguna manera en una semana, cuando llevamos mucho tiempo sin un positivo de alguien español importante.
Entonces creo que... Es que yo sí recalcaría que no es un positivo, vale, digamos, no es un positivo, es una suspensión. Es una suspensión y ahora hay que esperar a la sanción. Pero lo más esperable es que pueda haber una sanción, ¿no? de eso, de 2-4 años, y más probable 4 que 2. Entonces, bueno, y es una suspensión por temática de dopaje. Eso es una realidad. Así que bueno, una pena, pero también quiere decir que el sistema funciona, ¿no? Que la gente que está trabajando por detrás funciona, que hay gente que le da una lectura inversa, ¿eh? Dice, bueno, hay que justificar a la ITA, ¿no? A los estamentos que están por detrás con el tema antidopaje, y de vez en cuando hay que sacar alguno para justificar ese trabajo y esos organismos, que es otra versión. Mira, ahora estoy leyendo un libro que es bastante interesante sobre doping, que hace un repaso de toda la trayectoria del dopaje, que es de Libros de Ruta, y los escritores, que son profesores de universidades en el Reino Unido, que están muy ligados siempre a la historia, digamos, y han analizado muy bien todo el tema del dopaje. Su lectura, al final, lo que puede trascender es un poco eso, ¿no? Que al final dice que los positivos no son culpa de los deportistas, que lógicamente tienen algo de culpa, sino un poco del sistema y cómo está montado, y creo que eso también es reseñable. Sí, pero al final todo esto nos puede conducir a una reflexión, ¿no? Es decir, ¿está viciado el sistema? ¿Está tan mejorado como pensábamos o como se piensa? ¿Hasta dónde se puede llegar si un corredor no está dispuesto a, digamos, tirar de la manta? Es decir, si tú eres Oyer Lazcano y tú acatas tu sanción y no señalas a nadie, estás dejando claro lo que ahí... Lo que tú intrínsecamente dejas claro es que esto es una actitud tuya, individual, que has llevado a cabo para mejorar tu rendimiento, reconociendo una culpa y acatando además el hecho, o asumiendo además el hecho de que la responsabilidad es tuya y lo has conseguido, pues eso, motu propio, sin tener que apoyarte en nada orquestado. Claro, si tú empiezas a hablar de que has recurrido a un médico, X doctor, que, digamos, tiene una estructura que también se les ha cazado en ocasiones, ¿no? Que tienen una estructura montada con la que entrenan, abastecen, suministran, llámalo como quieras, a diferentes deportistas, ya no hablo solo de ciclistas, ahí ya estás señalando. O si hablas, por ejemplo, de un dopaje de equipo, ahí ya estás señalando, o a las autoridades que han tapado en otros casos. Claro. Al final eso es diferente. En el momento en el que tú asumes y callas, lo que está dando por hecho es que la culpa es tuya y ya está. Esa asunción sí, pero bueno, siempre puedes decir que ha sido una caza de brujas contra ti, que esos resultados adversos son porque los caza de brujas gestionan, claro, digamos, tu cuerpo, que no has hecho nada malo, que es lo sí, que pero va si a no ocurrir. lo puedes demostrar, claro. Sí, pero bueno, es lo que puede ocurrir, ¿no? Que es lo que creo que va a ocurrir. Pero bueno, ya te digo, aquí es gracias también al trabajo de la policía, de la UCO, de la UCI, de la ITA. O sea, hay mucha gente detrás que ha trabajado para que pueda salir esto. ¿Puedes explicar qué es la ITA? Me explico. No, se habla de la UCI, se habla muchas veces de la Guardia Civil, de diferentes cuerpos, se habla del pasaporte biológico. Hay diferentes términos de los que vamos aprendiendo y vamos hablando. Y en los últimos días es verdad que se habla de la ITA. ¿Qué es la ITA? Que a lo mejor la gente no sabe lo que es la ITA. Es un agente independiente que creó la UCI, la International Testing Agency, precisamente para, digamos, externalizar de alguna manera este sistema, ¿no? de los controles de la lucha antidopaje y todo lo relacionado con esta temática. Ya no lo lleva la propia UCI, ya por ejemplo no tiene nada que ver tampoco con las federaciones, sino que es la ITA, que es esta agencia externa de controles de dopaje, la que se encarga de realizar estos controles. Por ejemplo, a mí me consta que la ITA pues envió a un vampiro a casa de Oyer Lazcano para pues hacer este control de los ordenadores, de los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, para ver qué había, que por cierto ahí no le encontraron nada, ¿no? Pero bueno, también hemos explicado muchas veces cómo funciona el tema de dopaje. También hay ventanas de dopaje en el que, por ejemplo, el ciclismo es especial en cuanto a otros deportes porque tienes que estar siempre localizado. Por eso eso lo tienen todos. El sistema Adams lo tienen todos los deportistas, claro. Pero tienes una ventana que ahora no estoy seguro. Por ejemplo, en el ciclismo tienes una ventana que entre las 12 de la noche y creo que son las 7, 8 de la mañana no te pueden hacer controles. Entonces, bueno, hay gente que hace trampas y que se inyecta o aprovecha a las 12:30 de la noche porque a las 2, 3, 4 horas desaparece de su cuerpo esa sustancia, y en el caso de que vengan a las 7 de la mañana, a las 8 a hacerte el test, pues ya no aparece. Bueno, y hay ese tipo de situaciones que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, que no estamos diciendo que sea el caso de Oyer Lazcano, pero es cómo funciona el sistema y es lo que hay. O hay ubicaciones en concreto, por ejemplo en Latinoamérica, o antiguamente también ocurría. Tienes un laboratorio cerca, que no pueden ir a las pruebas, claro. o que si lo
haces un sábado ya no llega el lunes el martes. Existen muchas trampas, por así decirlo, para eludir este caso. Es triste, pero esta otra cara, la de los tramposos, también está vigente en el mundo del deporte, no solo en el mundo del ciclismo, te diría más en el mundo de la vida, o sea, en la vida en general, en el mundo en general, no solo en el deporte o en el ciclismo en particular, pero en este caso es lo que nos toca contar, esa reacción al caso Oyer Lazcano, que llevaba mucho tiempo coleando, que el rumor iba adquiriendo cuerpo y que al final ha terminado por estallar. Seguiremos pendientes, por supuesto, a tumba abierta, by Be Cool. Podcast Marca.